Bueno, se han cumplido 40 años del lanzamiento inicial en el año 1984 de la película Esperando la carroza. 85. 85, claro, Yo está. 85. Estoy Si un no, año no era 40. atrasado. Y este es un motivo de festejo, por supuesto, y de esta manera esta película producida por Diana Frey, que está con nosotros aquí en el piso, a quien le damos la bienvenida, tiene un récord de haberse reestrenado este último jueves en 68 salas del país, lo cual significa un récord absoluto en términos de una película que ya tiene 40 años de proyección. Bueno, bienvenida Diana aquí a Cinefilia y bueno, felicitaciones por esta iniciativa que nos estabas contando fuera de aire, fue más promovida por tu marido que por vos, ¿no? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Por favor, un Son placer. muy gentiles y es muy importante para nosotros estar en comunicación con el público para que sepa en qué estamos en estos días. Sí, mi marido Fernando, que es coproductor de la película, siempre es un tipo de un perfil muy bajo porque me pone adelante a mí como mascarón de proa, pero la verdad que él administró 65 películas, así que imagínate si es un tipo con pie en la industria. Bueno, él me dijo, ¿por qué no la festejamos? Van a ser 40. Y bueno, yo... Con una proyección. Sí, yo pensaba, vos. no sé, en una sala de Recoleta, Claro. Hacemos a la noche como un brindis y de paso Claro. damos la película, invitamos a la gente amiga y algunos más. Y no, cuando le propusimos a la distribución, lo primero que dijo la exhibición, dijo, sí, cómo no, 20 salas. Yo dije, 20 salas, están loco, ¿cómo 20 salas? Es una locura. Estábamos con la boca abierta. Cuando finalmente el lunes, como vos bien sabés que los lunes se programa, Sí. el lunes previo al estreno, que estaba fijado para este jueves 8, dijeron, son 67. Y la noche del lunes agregaron una más. Una más, 68. Entonces es un descomunal, como situación insólita, inédita, no existe una cosa Y igual. también estábamos comentando antes de comenzar este segmento que en el año 2013, que fue la última vez que se reestrenó la película, fue un gran éxito también de concurrencia de público en ese momento. Sí, efectivamente. Eso pasa de generación en generación. Lo que nosotros percibimos es que se hereda la película. Sí. Y es muy gracioso porque esto comenzó en el año 85 cuando lo estrenamos, que entre paréntesis, claro, porque los fanáticos tienen una fecha equivocada. Claro, ¿por Es qué 6 de junio, porque ustedes miran 6 de mayo, es lunes. Ajá, El 6 de mayo nunca se estrena. nunca se estrenó. Nunca se pudo haber estrenado una claro, la película del un 6 día de lunes, junio claro. se estrenó y al otro día tengamos las críticas que dicen 7 de junio. O sea, otra prueba más de que fue el 6 de junio y no el 6 de mayo. Después vamos a hablar de las críticas, pero ahora le doy la palabra a mi compañero. Diana, Javier Luce. vos venías de trabajar con Alejandro en Darse Cuenta. Exactamente. Alejandro Doria. Alejandro Doria. Doria, perdón, Alejandro Doria. De hecho, muchas de los que trabajaban estaba Luis Brandoni, Sí, estaba sí, Darío sí, Grandinetti, estaba China Zorrilla, en Mónica esa Villa. película, Mónica también. Claro. Digo, de repente propone Alejandro, o quién propone llevar del teatro al cine Esperando la carroza, la obra de Jacobo Laxner. Es una idea de Alejandro Doria, porque Alejandro la hizo en el año 72 En la televisión. En alta comedia, ¿no? La El hizo, ciclo. claro. En la tele. No me acuerdo, vos sabés que no sé si era alta comedia, pero Alta la hizo en comedia, televisión. Sí, alta Sí. comedia. Entonces, que Eddie Krila, la gran maestra, Sí, era la sí. vieja. Sí, me Claro. acuerdo. Eddie Krila era la Sí, vieja. sí, Es decir, sí. que esto es, digamos que era una idea de él. Lo que pasa es que yo me volví loca cuando me dio la obra de teatro para leer. Dije, pero esto es, no sé, una genialidad. Yo digo, siempre tengo esta filosofía con respecto a que siempre puede fallarte, pero si a mí me gusta, hay mucha gente como yo que le va a gustar, porque tenés que tener una opinión sobre lo que estás haciendo. Sí. Claro. Salvo que ocurra una desgracia, que a veces ocurre, estrenar como me pasó con una película, estrenar con casi un golpe de Estado, ¿viste? O filmar con un golpe de Estado. Bueno, la cuestión es que él me dio el libro me fascinó y empezamos, bueno, él tenía el elenco. Es que decir, ahí no intervine prácticamente. ¿Ya estaba yo. previsto Gasalla en ese momento? No, No, eso es lo que voy a era contar ni- ahora, ah, claro. bien, Porque bien.
una de las ideas era de Nini Marshall, Nini para la Marshall, vieja. sí. Bueno, Nini, como estaba justo empezaba con Patalano, el Café Concert, y aparte Nini tenía sus textos, tenía sus maravillosas creaciones, Ella es por la supuesto autora, como la claro. vieja, así una vieja, pero ella como autora, no sé si conocía Esperando la carroza, no, le dijo que no, nos dijo que no, pero justo tenía los Café Concert. Bueno, a mí me agarró como una depresión, digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y un día, justamente yendo a promocionar, darse cuenta en el aeroparque, en el embarque, Dios me iluminó. Le digo, Alejandro, ¿y si la vieja la hace Antonio Gasalla? Alejandro se volvió loco. En ese mismo instante fue al teléfono público que estaba en la pared, esos naranjas, dijo, Jacobo Langsner, el autor, Jacobo, hay una idea de qué hacer. Y Jacobo se empezó a reír a carcar. No decía ni sí ni no, se reía a carcar, porque ya vio su obra y dijo, China me Plasmada, mata, claro. China me mata, porque China es la protagonista, si bien es una película coral, ella es la protagonista excluyente, porque es la que lleva la acción, toda la acción ahí la comanda ella. Entonces tenía sabiamente, pero tenía miedo de que no, De que chocaran. claro. De que hubiera Aparte, un travesti, un tipo travestido que haga la vieja en esta película, ¿viste? Claro. Ella como no pudo captar hasta que, bueno, después se convenció, obviamente, pero igual no iba a ser, nosotros no estábamos escuchando su opinión, sino que uno cuenta una anécdota en el sentido de cómo lo recibió ella. Claro, claro. Pero bueno, esa fue la idea madre de que. ¿Y eso qué generó? Que Alejandro, quiero decir que Alejandro era un genio, en todo sentido. Después quiero dar detalles del sentido que yo le doy a su genialidad. Él dijo, bueno, porque en la obra original la vieja se va con, no se va, la escena termina con los flancitos y desaparece y entra en su velorio. Claro. Nadie sabe, ni el espectador, ni los protagonistas, que ella está viva. No, nadie lo sabe. Se supone que está muerta porque todos están Claro. buscando una persona herida, muerta, Sí, sí, van sí. recorriendo hospitales o la comisaría. Entonces, ¿qué pasó? Al introducirla, por supuesto, al aparecer Gasalla, Alejandro dijo, no, hay que hacer escenas para Gasalla, sino por Claro. esas dos No miserables va a escenas. no va a venir, no me va a aceptar. justifica. No, y aparte no justificaba esa presencia. Y entonces dijo, vamos a hacer cómplice al público que él vive, o que ella, la vieja vive, y que ellos son unos desgraciados, horribles, porque incluso aumentó la maldad de los personajes, Claro, sabiendo que la claro. viejita, que aparte no era, porque Gasalla hacía una vieja muy perversa, mala, como muy mala que hacía, tenía un cochecito de bebé y sacudía el cochecito como si fuera una bolsa de papas. Bueno, ustedes si se la recuerdan era Sí. así. Sí, sí. Aparte se la puede seguir viendo en todos los lugares donde En los está. segmentos de YouTube, claro, Claro. que rescatan el programa. Entonces de- no, esta era una vieja con ligeramente con Alzheimer, Sí, ligeramente claro, ida ya, claro. como tienen las enfermeras, momentos de lucidez Exactamente. y momentos de que no sabe, cuando le dice cuando deja cuida al chico de enfrente, le dice, pero hacía que acaba de cuidar y se Cuidarlo. dejaron, Claro, Sí. pero claro. tenías un Pero hijo, tenías un Dominga, hijo. tenías un hijo. Claro. Bueno, eso es, bueno, Bueno, hablábamos de Sí. críticas antes. bueno, de y críticas. Casualmente o paradójicamente, la película no obtuvo buenas críticas en el momento de su lanzamiento allende hace 40 años. Mirá, dos críticas fueron malas. Ajá. Clarín y Nación, que no es poca cosa, No, pero el claro. resto eran muy En buenas. ese momento eran los diarios, Sí, bueno, eran los más días importantes del país. más Sí, sí, sí. importantes. Esas dos fueron. ¿Qué pasó? ¿No Sí. supieron ver el grotesco? El grotesco era un género poco visitado en el cine Sí, argentino. yo no sé, esas cosas. No, es muy difícil opinar sobre el gusto de otros y todo de un crítico. Claro. Pero una era Comediantes con la soga al cuello, Ajá. así era el título. Y bueno, el otro no me acuerdo ya. Pero lo importante era que ellos no supieron ver la película. Claro. Y entonces no la supieron ver o no entendieron. Es decir, lo que quería Alejandro era esas cosas, decía que estaba muy gritada, sí, es cierto, pero así es un conventillo eso. Claro. Es decir, está el conventillo puro, ¿viste? Lo ordinario, el conventillo, todo lo que es, y a la vez
son personajes queribles. Eso es lo interesantísimo de Jacobo Langster, del autor, que no son monstruos, son crueles, pero no son monstruos. Eso Y además muy reconocible. Creo que esa es una de las razones Sí. por la cual la película ha perdurado hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí, la identificación es bárbara, Totalmente. es muy grande, porque estos personajes, justamente hablando de los chicos, cuando empezó el videocassette en el 85, estaba recién, no es que había empezado, pero estaba en los primeros 2 años de cassette domiciliario, y cuando empezó en la película, por esa ventana que teníamos que tener entre las salas de cine y el cassette después fue a parar a las casas. Y lo que pasó es un fenómeno, porque la película estaba prohibida para menores de 13 años. Entonces no iban al cine a verla, pero cuando entró en la casa con el cassette, los chicos morían de risa, porque veían al Totalmente. tío, a la abuela, Claro, a su a todos los familia. parientes, toda la parentela estaban reflejadas y se reían a morir y los padres... digamos, presenciaban esas situaciones tan cómicas. Bueno, esa es la generación que dio el éxito, en el sentido que de ellos, a su vez, después tuvieron hijos, Claro. ¿no? Claro. Y 40 años después, los hijos de esos hijos o los nietos, a lo mejor, están viendo la película de nuevo. Sí, Porque me está pasando con personas que son muy destacadas, no quiero dar el nombre ahora, que me dijo que los 2 hijos vieron la película, la hija de 8 años y el nene de 11, me dice, no sabés lo que se han divertido. Y bueno, esto es un producto que es así. Hay algo en Esperando la carroza que nos representa. Si existiera algo que fuera la argentinidad, hay algo Sí. de la argentinidad que Eso es la sigue, ¿no? argentinidad. Sí, la uruguayidad. También, Y el porque- rioplatense, Sí, sí. rioplatense, porque todos son uruguayos, desde Tenuta, Claro. el autor Jacobo Jacobo, Lancer, la China. el personaje con el turbante que entra, la profesora de francés, es uruguaya. Clotilde Claro. Borelia. No, Ah, No, la no. otra. Clotilde es Ah, la no, vecina, Clotilde es la vecina. que hace Sí, ravioles sí, como sí, ella, ¿no? Sí, exacto. No, entonces es muy uruguaya Claro, también. claro, Pero claro. bueno, tenemos la misma idiosincrasia. Somos 2 pueblos hermanos. Bueno, y nos dijiste que te hagamos acordar acerca de la genialidad de Alejandro. Que Sí, querías porque contarnos Alejandro algo Doria más. tenía esta cualidad extraordinaria. Primero, una gran memoria, que yo admiro porque tengo, bueno, ¿viste? Tengo que ayudarme con ayuda de memoria. Una memoria extraordinaria. Yo lo veía dirigir en el ATC, esas 3 cámaras que él dirigía. Además, terminaba de... Después el resto lo voy a contar, pero él dirigía 3 cámaras y anticipándose a cada cámara en el encuadre y en el lente. Ujú. Y tenía el texto y decía cámara 1, te acercaste, mientras sucedía algo que todavía era anterior a lo que él estaba marcando a la cámara, porque la estaba preparando para el otro encuadre. Ajá. Era una cosa, yo no sé, pero además el producto que salía, porque vos decís, bueno, ¿qué estaban haciendo? Ponerle un baile o una cosa popular. No, era una obra dramática que necesitaba dirección de interpretación y el tipo podía estar, y no solo eso, que eso es insólito, que terminaba de grabar y estaba listo el programa, iban a la sala de sonido y le ponía la música, nada más, pero estaba editada. Imagínate lo económico que resultaba él como director para un canal. Claro. Bueno, cualidades enormes de él, ¿viste? ¿Te acordás en cuánto tiempo se rodó Esperando Sí, la me carroza? acuerdo perfecto porque se rodaba, eso es insólito, no Sí. existe más, de 9 a 17 Ajá. y Las 8 en 5 horas. semanas. Mira. ¿Por qué? Porque no teníamos plata para pagar la merienda que empezaba a las 5. Entonces la terminábamos 5 menos 10 para que, Para el que libre cada de- uno Todo el vaya mundo al se fuera cine. libre. Y no teníamos que darla o pagarla, una de dos. Sí, sí, Y si la sí. dabas, tenías que parar media hora y después seguir filmando. Y otra de las cosas que él no hacía, como muchos, 800 tomas de distintos encuadres porque no sabía cómo la iba a editar. Él tenía en la cabeza. Él llegaba y decía, cámara acá, lente tal. Antes de mirar por cámara, antes de que pusiera, la cámara estaba armada, pero él no miró. Decía, cámara acá, lente tal. Una cosa increíble. ¿Cuántas tomas? 2 tomas. Mucho, 3 y había un fallo de texto en los actores o de cámara sin querer. Pero entonces, escúchame, para que tengas una idea, se filmaba en 35 milímetros con 25.000 metros en esa época. Nosotros gastábamos 12.000
Esa es la relación. Es decir, Claro, él sabía lo que quería. Cámara, tonto. Cuando la segunda estaba bien, no hacía una tercera. En ese sentido, yo, bueno, solo tengo admiración por él. Y además esa sensibilidad, porque él pasó de darse cuenta que era una película dramática a esta que nadie sabía que él tenía tanto sentido del humor. Porque él es un tipo que hacía chistes todo el tiempo, constantemente. Hacía chistes al equipo, se Claro, agarraba con claro. alguien y empezaba, ¿cuál es tu precio? Era. Y el precio, por ejemplo, vos por $300.000, decía la escenógrafa, mientras volvíamos, o a la editora, mientras volvíamos justamente a las 5 de la tarde Sí. hacia el laboratorio Cinecolor, le decía, decime, por $300.000, ¿vos renunciarés a la puesta de sol? Digamos, estamos de día, clic, se apaga, es de noche plena. Ay, Alejandro, porque ella era como muy romántica. Ay, no, ¿cómo vas a renunciar a esta puesta? Porque justo veíamos la puesta de sol en ese Claro, momento. claro. Y bueno, esos son los chistes que después levantaba y decía, no, por $500.000. Bueno, todo el tiempo haciendo bromas y haciendo cosas Diana, vamos a divertidas. aprovechar tu presencia también para comentar que vos sos la productora del Festival de Cine de las Alturas. Sí, justamente Así que- me voy el que- martes. Claro, que que ya, está ya a es punto. inminente. ¿Querés Sí, sí, contarnos sí. algo de eso? Y el festival es, bueno, Daniel de Salom y Marcelo Pont tuvieron la idea de este festival, de hacer, mejor dicho, de ofrecerle a Jujuy un festival andino, digamos que compitan las películas que que cruzan o tienen la frontera en los Andes, es decir, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Claro. Bolivia, etcétera, ¿no? Argentina, Brasil, ¿no? Son 7. Y ellos se lo ofrecieron al municipio, y el municipio le interesó, y entonces arrancaron con un festival y cuando hubo un cambio de gobierno, cuando asumió Gerardo Morales en el 17, la elección del 17, pero asumieron el 18, creo, si mal no recuerdo ya. Pero ahí van a hablar con Gerardo y le dicen, mira, este lo tiene la municipalidad, ¿les interesa a ustedes ser ahora la provincia? Porque eso significaba más poder económico, más apoyo. Más apoyo, más sí, porque presupuesto, el municipio claro. tiene la limitación de un municipio, claro, la claro. provincia es otra cosa. La Claro. cuestión es que dijeron que sí, y ahí arrancó este festival que es competitivo y además que fomenta un cine que no es visto, porque ni nosotros vimos nada de Bolivia, de Chile, de Chile excepcionalmente, ni de Ecuador, ni de Venezuela, nada. Y viceversa, ¿eh? Sí, sí. Un país vecino al otro no vio el cine del vecino. Entonces, lo que significó que hubiera más intercambio Claro, claro. y que se conociera la obra de cada país. Y ese es un poco bueno, ahí estamos, hay un gran trabajo de la gente de allá, porque lo que significó también, que es sumamente interesante, la influencia que tuvo este festival en la provincia. Hoy la provincia tiene un instituto de cine, Ah. un instituto de cine que da créditos, fomenta como el instituto nuestro, como el Inca nuestro, hay un Inca solo Regional. que es regional, Claro. que fomenta el cine, Ok. y eso es una cosa, digamos, en una provincia que no tenía nada en ese aspecto, en el aspecto de cinematográfico, nada. Ujú. A punto que es una provincia que, para que tengan una idea, ahora no, nada que ver, pero que hasta hace muy poquito la gente que iba a la quebrada de Humahuaca, que está en Jujuy, se alojaba en Salta. Se alojaba en Salta y tomaban un micro, no sé cuánto, con lo que fuera un remis, y los rebaban por la quebrada. ¿Por qué no se alojaban Claro, en Jujuy? Claro. A ese nivel estaba marginada en ese Entiendo, sentido. entiendo. Siento que es una provincia bellísima por donde no tenés idea de los lugares maravillosos, no solo la quebrada. Sí, sí. Es un paisaje maravilloso. Bueno, entonces el hecho de que el festival haya sido de alguna forma el inspirador de que haya una escuela de cine. Está el ENERCA ya, la También escuela del tiene una instituto, sede. una Sí, sede. una sede en Jujuy. Pero entonces como que se redondeó Claro. una sede de docencia de docencia de cine, y el instituto de cine, que es el que
fomenta las películas. Bueno, te deseamos mucha suerte en esta nueva edición del Festival del Muchas Cine de las gracias. Alturas y mucha suerte con el reestreno de Esperando Sí, la sí. Carroza. Yo creo, por último, decir Sí. que la vean en cine porque además Claro, es otra no es lo cosa. mismo. La energía que genera es el público energía del riéndose público todo y junto. participando, Claro. bueno, es muy fuerte, nada que ver cuando la ve en su casa. Totalmente. Bueno, gracias nuevamente, Diana. ustedes, Vamos a continuar con el segundo tema de la tarde de hoy, que corresponde a la película Karate Kid Leyendas. En esta oportunidad vamos a escucharlo a Justin Bieber junto con Jaden interpretar el tema Never Say Never. Aquí va.